chicos, vamos a seguir con el tema de derivadas y vamos a ver ahora las derivadas de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales será cuando teníamos un número elevado a x. Vamos a ver dos grupos de derivadas que son cuando tenemos e elevado a x, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, y cuando tenemos un número diferente de e, un número cualquiera elevado a x. La fórmula es la misma, la derivada de a elevada a x es igual a elevada a x añadiendo el logaritmo de la base. De los dos ejemplos vamos a ver su forma sencilla y su forma compuesta. Recordar que la forma compuesta es cuando en el exponente hay algo diferente a x, que puede ser un polinomio, x multiplicado por un número o cualquier operación trigonométrica o de cualquier otro tipo. Entonces, en el caso de que tengamos una función compuesta, recordar que siempre es la misma fórmula añadiendo la derivada de la multiplicación de la derivada de la función. Por tanto, la derivada de e elevado a una función es e elevado a la función por la derivada del exponente. Y la derivada de a elevado a una función va a ser a elevado a la función por la derivada del exponente por el logaritmo de la base. Vamos a resolver los ejemplos que os he puesto y vais a ver que es bastante sencillo esta parte de derivadas. Si nos fijamos en el primer ejemplo, nos dan una suma con número e, pues simplemente vamos a derivar una suma que era cada término por separado. La derivada de e elevado a x, como hemos dicho, es e elevado a x. La derivada de 10x, la derivada de x es 1, por tanto se nos queda el 10. Y ya tendremos hecha la primera de nuestra derivada. Si nos vamos al segundo de nuestros ejemplos, en el exponente ya no hay x, sino hay una función diferente de x. Por tanto, en el segundo caso, estaríamos en la derivada de una función. Y la raíz de x sería nuestra función. Por tanto, la derivada sería e elevada a la función, que es raíz de x, por la derivada de la función, en este caso la derivada de la raíz. La derivada de la raíz era 1 partido de 2 raíz de x. Y ya tendríamos la derivada hecha. Si queremos agrupar un poco, el e elevado a raíz de x lo ponemos en la parte de arriba de la fracción y abajo ponemos 2 partido de raíz de x. Y ya tendríamos la derivada. Vamos a ver un último ejemplo de número e que también es e elevado a una función, porque en el exponente no está solo la x, sino que hay una operación, en este caso un polinomio. La función que tengo en el exponente es un polinomio. Derivamos el número e, sería e elevada a la función, copio el polinomio tal cual, por la derivada de la función, por tanto derivo el polinomio. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4x es 4, y la derivada de 4 se va porque es 0, que es un número, y nos quedaría la siguiente derivada. Vamos a ver ahora un par de ejemplos cuando el exponente, cuando la base, en lugar de ser el número e, es un número diferente de e, y lo único que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula pero añadir el logaritmo de la base. En el primer ejemplo vamos a utilizar ahora las fórmulas de base diferente del número e. Si derivamos, nos tenemos que fijar igual que antes que en el exponente no está la x sino una función. Si aplicamos la segunda de las fórmulas, tenemos el número que es 6 elevado a la función 3x más 9 por la derivada de la función. Como tengo que hacer la derivada de 3x más 9, la derivada de 3x es 3 y el 9 desaparece, por tanto, por 3. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio. Y vamos a hacer un último ejemplo. Este ejemplo lo he puesto para que veáis que lo podemos hacer de dos modos y en función del modo que elijamos será más rápido o más lento. Vamos a hacerlo como si fuera una derivada, siguiendo los pasos sin plantearnos en sustituirlo por nada previamente. Entonces, lo primero que hacemos es fijarnos en qué tenemos. Y si nos fijamos, lo que tenemos es dos cosas multiplicándose. Como tenemos dos cosas multiplicándose, tendríamos que utilizar la derivada de la multiplicación. Tenemos f por g. Si recordamos la fórmula, era el primero derivado, por tanto la derivada de 2x, 2 elevado a x va a ser 2 elevado a x por el logaritmo de 2,
por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que sería 2 elevado a x, por el segundo derivada, que es 5 elevado a x por el logaritmo de 5. Si intentamos operar esto, o juntarlo un poco, tendríamos que en los dos términos nos aparece 2 elevado a x y 5 elevado a x. 2 elevado a x y 5 elevado a x. Por tanto, lo podemos sacar como factor común, 2 elevado a x por 5 elevado a x. Y tendríamos logaritmo de 2 más logaritmo de 5. Bueno, lo podemos dejar así y este sería un modo de resolverlo. Pero vamos a ver ahora un segundo modo de resolverlo, que es, yo tengo dos cosas multiplicándose en las que las bases son distintas pero los exponentes son iguales. Y puedo aplicar una de las propiedades de las potencias, que es, si las bases son distintas pero los exponentes son iguales, junto las bases multiplicando. Por tanto, me quedaría 2 por 5 elevado a x y dejo el mismo exponente, que sería 10 elevado a x. Si hacemos esta derivada, nos quedaría 10 elevado a x por el logaritmo de 10. Y vamos a analizar que es exactamente lo mismo. Si yo aplico aquí la propiedad de las potencias, junto 2 por 5 me queda 10 y el exponente se queda igual, por tanto me queda elevado a x. Y si aplico aquí la propiedad de los logaritmos, si tengo dos logaritmos sumándose, ese es el resultado, como resultado del logaritmo de la multiplicación. Por tanto, me quedaría logaritmo de 2 por 5. Si os fijáis, son dos modos distintos de resolverlo y este segundo modo es mucho más fácil. Así que es interesante fijarse si la función se puede manipular antes de derivarla. Espero que este ejemplo os sirva para otro tipo de ejercicios.